El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Recordemos, hermanos, que en este proceso evangelizador nosotros queremos trabajar dos cosas, y trabajarlo no intermitentemente, hoy sí y mañana no. Este es un proceso, no es solamente un evento, como aquellos que solamente vienen a la iglesia cuando va a haber la presentación del niño de 3 años, o a los 15 años, una boda, o vienen, se acuerdan que hay un párroco, ¿verdad?, que está aquí, y que hay iglesia cuando no están enfermos, o cuando van a bautizar. Eso no nos lleva a ninguna parte ser solamente católicos, ¿verdad?, de eventos, o venir solamente por necesidad. Sí, Dios se vale de una necesidad, pero eso nos debe de llevar a un proceso, a hacer un proceso. Aunque no me nazca, voy a ir. Entonces, en el proceso evangelizador son dos cosas las que estamos trabajando: ser discípulos, y para ser discípulos tenemos que estar con Jesús todos los días, toda la vida. Estar con Jesús es decir, orar, escuchar la palabra, meditarla, obedecerla, venir a la Eucaristía, ir al sacramento de la confesión. ¿Cuánto tiempo tiene que no te confiesas? ¿Cuánto tiempo tiene? Es que yo no voy a confesarme con un padre igual que yo, pecador. Yo voy ahí abajo del árbol ante una imagen. No, tú eres católico y tú te confiesas de esta forma con un sacerdote. ¿Por qué? Porque así lo dispuso Jesús. A quien ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quien no se los perdone les quedarán sin perdonar. Ese es el fundamento bíblico del sacramento de la reconciliación. Digo todo esto, hermanos, que nos están siguiendo en el canal, porque en mi comunidad la verdad es que hay poca fundamentación, porque hay poca formación en las verdades que enseña la Iglesia Católica, y por eso es que vemos algunos que se van a parar de sufrir. Al siguiente mes o al siguiente año se van con los cristianos, después regresan a la Iglesia Católica. Hoy los invitaron que se fueran con los presbiterianos y se van con los presbiterianos. Parecemos chapulines espirituales, ¿verdad? Entonces, pues no, soy celoso de mi rebaño y por eso les doy estas cápsulas
para que al ratito digan, no, yo soy católico, ¿verdad? Entonces, y como católico nosotros tenemos que vivir. Pero ¿por qué tengo que ir a confesarme con un sacerdote? Porque así lo dispuso el Señor. Así, no de otra forma, ¿verdad? Entonces, y así tienes que caminar, como el Señor quiere que camines, ¿verdad? Entonces, lo primero es trabajar el discipulado. Ser discípulo, estar con Jesús. Y lo segundo, ser apóstol, llevar a Jesús. Por eso el Papa Francisco, al trabajar estos dos ejes, dice: somos discípulos misioneros de nuestro Señor Jesucristo. Somos discípulos misioneros. Discípulo, estar con Él. Misioneros, llevarlo a Él. Entonces, eso es, hermanos. Y bueno, pues esta es la escuela y esta es la fuente. La Eucaristía es escuela donde aprendemos de Jesús, y es la fuente donde nos alimentamos de Jesús. Aquí comemos a Jesús, aquí bebemos a Jesús, aquí empezamos o aprendemos a estar en comunión con Jesús. Y bueno, hermanos, hoy hay una lección muy importante, porque si esta es escuela, aquí se supone que hay un maestro. ¿Quién es el maestro? Jesús es el maestro, y nos enseña a través de la palabra. ¿Y quién es el discípulo? No el alumno. El discípulo eres tú y yo. Somos discípulos de Jesús. Y hoy entonces despierta tu atención. Que la loca de la casa, así le decía Santa Teresa de Ávila a la mente, que la loca de la casa no se vaya por otra parte. Luego nos distraemos: hoy dejé los frijoles en la lumbre, ¿verdad? La leche se va a tirar. No, tranquilo, desconéctate, no te distraigas. Hoy entonces es el Evangelio de San Mateo, porque cada año en la iglesia leemos un evangelio. Este año toca el Evangelio de San Mateo, próximo año el Evangelio de San Marcos, después Lucas. Juan solamente es para ocasiones especiales, para que no digan los protestantes: es que ustedes los católicos leen muy poco la Sagrada Escritura. No, en la comunidad, en la escuela de Jesús, somos de todos los grupos religiosos los que más meditamos la palabra. Claro, eso dicen porque a nivel personal poco meditamos la palabra de Dios. A ver, levante la mano, ¿quién acostumbra meditar la palabra de Dios en su casa, en la Biblia? A ver, levante la mano. Miren nada más, 2 personas, 4 personas, 5 acá. Entonces 5 personas. Y así es, esa es la realidad, ¿verdad? Entonces, somos analfabetos en cuestiones de religión. Es decir, no sabemos nada, pero nunca es tarde. Por eso despierta, ponga atención. Hoy es el Evangelio de ¿quién dije? De San Mateo. Es el capítulo 14, versículos del 22 al 33. Hoy el Señor te va a decir algo muy importante. El Evangelio comienza así: en aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos, después de la multiplicación de los panes, que fueran a la otra orilla, que se subieran a la barca y fueran a la otra orilla. Y aquí toma conciencia. Esta palabra es para hacer conciencia. Nuestra vida es una travesía. Estamos caminando ¿hacia dónde? Hacia la otra orilla. Eso es la vida de los hijos de Dios. Estamos caminando hacia la otra orilla. ¿Cuál otra orilla? La vida eterna. ¿Y en dónde estamos caminando hacia la otra orilla? ¿O en qué? En la barca. ¿Cuál barca? Si no veo barca. La barca de Pedro. ¿Cuál es la barca de Pedro? La iglesia. Esta es la barca de Pedro. Y aquí el Señor nos invita a subirnos a la barca. No te bajes, no te bajes. Estás invitado a subir a la barca de Pedro. La iglesia, nuestra madre es la iglesia. ¿Y caminar hacia dónde? Hacia la otra orilla. Recuerda que la vida es una travesía
Es una constante travesía. Pero hoy nos dice el Evangelio que mientras iban hacia la otra orilla, se encontraron con una fuerte tempestad y una oscura noche. Esa es la verdad. Una verdad que duele, pero esa es la verdad. No hay travesías exentas de noches oscuras, ni de intensas tempestades. No estamos exentos. No estuvo exento el Hijo de Dios, el primogénito, el unigénito. Él no estuvo exento. Nuestra Madre Santísima tampoco estuvo exenta. Y de ahí para allá, ninguno de los apóstoles, ninguno de los santos que veneramos en la iglesia, ni tú ni yo, no estamos exentos de pasar por noches, espesas noches oscuras, ni tampoco de intensas tempestades. Y aquí viene la otra. Cuando vienen las tempestades, surgen las preguntas. ¿Y Dios dónde está? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Existe o no existe? ¿Está lejos o está cerca? Y hoy, precisamente en este contexto, para quienes van a enfrentar próximamente una tempestad, o para quienes están en medio de noches oscuras o intensas tempestades, la palabra del Señor hoy nos prepara. ¿Dios está cerca o está lejos? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca? Y entonces vamos al Evangelio. Dice que los discípulos estaban desesperados, estaban cansados. ¿Y quién no se va a cansar? Quien sabe de remar contra corriente, ¿verdad? Sabe lo que eso significa. Y si hacemos cálculos, ¿verdad?, matemáticos, fue en la tarde, como a las 5 o 6 de la tarde, cuando después de la multiplicación de los panes, les dijo que se subieran a la barca. Y resulta que en la cuarta vigilia, los romanos, ¿verdad?, para cambiar los soldados romanos de turno, dividieron la noche en 4 vigilias. La última vigilia, la última guardia nocturna, era de las 3 de la madrugada a las 6. Es la cuarta vigilia. Si el Señor, entonces, ¿dónde estaba el Señor mientras estos pobres desde las 7 de la noche hasta las 3 de la mañana estaban luchando en medio del mar embravecido, en medio de una espesa oscuridad y una intensa tempestad? ¿Dónde estaba el Señor? Y de momento el Señor se presenta, le sale al encuentro a aquellos que están cansados, agobiados, en crisis. Sí, en crisis espiritual. ¿Por qué el Señor? Seguramente entre ellos o en ellos estaba esta pregunta: ¿por qué si el Señor multiplicó los panes? ¿Por qué si el Señor ha obrado prodigios? ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no ha venido con nosotros? ¿Por qué nos ha pedido algo que nos está llevando a la muerte? ¿Por qué? Y de momento el Señor aparece en esta escena caminando sobre las aguas. Las aguas o el mar embravecido representa, ¿verdad? Representa las crisis, los problemas, lo que amenaza nuestra vida. Y el Señor aparece por encima del mar.
porque Él está por encima de todo eso. Él es el Señor de señores. Y entonces camina sobre las aguas. Y de momento la palabra se escucha, porque a través de la palabra el Señor rescata a esos hombres que están en crisis. A través de la palabra nos rescata también a nosotros. Nos devuelve la paz. Tranquilícense y no teman. Soy yo. Se revela como se le reveló a Moisés. Yo soy el Shaddai. Yo soy. Él es. Y entonces dice San Agustín, el Señor, ¿dónde estaba el Señor? El Señor, ¿dónde está hoy? El Señor está en ti y está más íntimo que tu propia intimidad. Entonces dentro de nosotros, dentro de esos discípulos, más allá de nuestra intimidad, está el Señor. Y sigue diciendo entonces, los discípulos aquellos entonces, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. El Señor le dice, ven. Pedro baja de la barca y comienza a caminar sobre el agua y va hacia Jesús. Pero viene la pregunta, porque vemos que lo que sigue, ¿verdad? De momento sintió la fuerza del miedo, sintió la fuerza del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse. ¿Por qué comenzó a hundirse Pedro? Por la misma razón que tú y yo nos hundimos cuando aparecen las tormentas. Dice San Agustín, Pedro comenzó a hundirse porque quitó su mirada de Jesús, porque dejó de ver aquel que habita su intimidad. Por eso comenzó a hundirse. Por eso comenzamos a hundirnos nosotros, ¿verdad? Cuando vivimos la fe por encimita y no tenemos una relación íntima con Dios, perdemos fácilmente la paz, perdemos fácilmente la batalla. Y lo que sigue dice, inmediatamente Jesús inmediatamente se inclinó hacia él, le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y por eso dice San Agustín, para que en las tempestades y en las noches oscuras, cuando vengan los problemas o la crisis, no seas destruido. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dos cosas: fijar tu mirada en Jesús, el que está en tu intimidad, el que habita tu interior. Necesita que tú fijes tu mirada en Él, no la quites. Y por otra parte, agárrate de Él, no te sueltes, ni quites tu mirada de Él, ni te sueltes de Él. Y así entonces vas a pasar a seguir avanzando hacia la otra orilla. Pero también miremos, ¿cuándo se presenta Jesús? ¿Cuándo se presentó Jesús? En la cuarta vigilia, cuando estaba la noche más oscura y la tempestad más fuerte. Ahí se presentó Jesús. No te desesperes, no es demasiado tarde. Dios siempre llega de manera oportuna. Solamente esta es la exhortación. El Señor te pide que no seas hombre de poca fe, mujer de poca fe, porque los que tenemos poca fe ni nos detenemos a mirar a Jesús, y cuando viene la crisis fácilmente nos soltamos de Jesús y empezamos a renegar de Jesús.
¿Qué caso tiene seguir a Jesús? ¿Qué caso tiene obedecerle a Jesús? Y luego el demonio nos engaña. Si hay otras personas que no vienen a misa, ni se comprometen con la iglesia, y les va mejor que yo, entonces no tiene ningún caso que yo siga yendo a la iglesia. Y nos soltamos de Jesús. No te sueltes de Jesús. No te sueltes de Jesús. Confía en Jesús. La confianza exige entregarlo todo en manos de Jesús, ponerlo todo. El que en verdad confía, fija su mirada en Jesús, se agarra de Jesús y se abandona a Jesús y no es defraudado por Jesús. Que Dios nos conceda la gracia de seguir perseverando para que cuando vengan las tormentas, nuestra comunión con Jesús sea perfecta y entonces demos testimonio de que el Señor está con nosotros, y con nuestro testimonio animemos a otros hermanos a no perder fácilmente la fe soltándose de Jesús. Amén.